Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Conduce Hugo Covarrubias con la participación de Camilo Mirosevich. Hola amigos y amigas, aquí nuevamente Libertad de Palabra, como cada jueves en vivo y en directo. Muy contento de estar acá con todos nuestros queridos y queridas radio escucha, que esa palabra siempre un recuerdo a Felipe, me decía, es muy vieja esa radio escucha, ya no se dice. Y yo lo hacía para molestarlo, así que te estoy molestando al cielo, mi querido Felipe, que siempre nos acompaña en estos 10 años de la radio aquí de la Universidad Central. Así que vamos a tener que tirar toda la carne en la parrilla, ¿no? En celebración de estos 10 años hermosos de programas, de gente, de invitados, de música hasta en vivo, programas ya históricos. Así que muy contento de estar aquí con ustedes en Libertad de Palabra. Saludamos también a nuestros queridos periodistas que hacen posible este programa, que están allí detrás de las pantallas. Ahí nos encontramos con Francisco y David. Saluden ahí a la cámara, porque también es importante saludar a ustedes. Oye, antes de partir, porque vienen llegando también, están entrando, se está maquillando nuestro invitado, y Camilo también, quería hacer una alusión quiero darle tribuna al Checho Irane, porque el personaje es como este humorista que era como que vive en los años 90, tiene tribuna y pasó de humorista lento de los años 90 con las pelucas esas raras que usaba a un opinólogo desde la política y fiel defensor del libre mercado. Es como escuchar a Adam Smith en vivo y en directo. Yo me imagino a Checho Irane entrando en un supermercado y viendo que subieron el precio del pan. Él no llora ni se enoja, se emociona por el libre mercado y creyendo, ¿cierto?, que él es el salvador ahora también de la derecha. Y lo más chistoso, ¿por qué lo traigo a colación? Fue porque supuestamente dijo que lo habían llamado a hacer que participara en la primaria más falsa de la derecha que el matrimonio de Michael Jackson. Falsa la primaria que trataron de hacer en la derecha, que menos mal que se cayó por decencia. Pero lo más chistoso, o sea, uno de los chistes mejor que George Harry, fue de Checho Irane, que dijo que Evelyn la había llamado para que él participara también en la primaria de Chile Vamos. Qué chistoso, porque después, como se van descubriendo los mentirosos, miente, como decían los abuelitas, ¿no? Miente, que algo queda. Entonces tuvo que desmentir que no la habían llamado, que parece, que escuchó, que dijo que no, pero nunca diciendo la verdad. Entonces, claro, me da risa, ¿cierto? Como Checho es tan de derecha que también que cuando juega ajedrez solo juega con las piezas blancas, y si pierde dice que fue culpa de los comunistas infiltrados en el tablero. Todo eso, como ese rememorar la Guerra Fría. Creo que este personaje, como los extremos, digo siempre, le hacen mal a nuestro país y a la democracia. Así que ojalá que el Checho Irane siga volviendo, o sigamos teniendo esa imagen colectiva que es nuestro humorista de los años 90, que quiso traspasar a Netflix y no lo logró nunca. Así, mención a Checho Irane, que se deje de mentir. Eso quería contarle en relación a este personaje tan... Wow. Hoy día, esta semana, quería contarles también a nuestros queridos y queridas auditoras que el martes 29 de este mes vamos a tener la primera feria de la solidaridad en
en el patio de Gonzalo Hernández, la primera feria de solidaridad y servicios a la comunidad. Y va a ser muy interesante porque van a estar todos los departamentos que tiene la universidad, como clínica sociojurídica, como CAPSE, como la atención a personas psicológicas. También va a haber quiropraxia y también van a venir centros de prácticas que colaboran con nuestra universidad a mostrar también la labor que hacen en el día a día nuestros estudiantes. Así que vamos a tener la primera feria de la solidaridad y muy contento. Así que ese fue la primera avance de nuestro primer bloque, y que ya están llegando nuestros invitados porque vamos a hablar hoy día de innovación. ¿Qué es lo que lo lleva a trabajar en la innovación? Así que nos vamos a ir con este primer tema dedicado a mi sobrina, que le gusta el K-pop, y nos vamos a ir con Twice. Maybe you can have fun in love with me, right? 지금 네 감정 말 안 해도 알아다. Baby, I know that you can get me off your mind. I can read a sign. 넌 내게 이미 too deep 같은 네 마음 저기 날 생각 중에 모른 척한 이유 Cause I'm not used to you, babe. 내 요신경을 집중해 다 흘리는 날 쫓는 your eyes 이미 나에게 사로잡혀 no way out, no way out. On your lips, something sweet You and I 지금 말대로 you touch me, 짜릿해, and I like it. The way that you're holding me tight, I like it, like it. 너로 가득한 your eyes, I like it, like it. 내게 푹 빠진 순간, I like it, like it. Don't you stop, you know I like it. I can feel when you're next to me now. Your 강렬한 energy, 그게는 싫지 않아. I like it, like it. Don't you stop, you know I like it. 거지는 설렘이 감정을 붙잡아 Nowhere to stop it baby when it feels so right 지금 이 느낌 captivating can't explain it Cause every time you touch I get a rush and I like it Every time you touch I get a rush and I like it, like it The way that you're holding me tight I like it, like it 나로 가득한 your eyes I like it, like it 내게 푹 빠진 순간 I like it, like it Don't you stop you know I like it, like it I can feel when you're next to me Your 강렬한 energy 그게는 싫지 않아 I like it, like it Don't you stop, you know I like it En Radio U Central 107.1 FM estamos presentando Libertad de Palabra, con la conducción de Hugo Covarrubias y la participación de Camilo Mirosevich. Estamos de vuelta ya en Libertad de Palabra, en estos 10 años de la Universidad Central, y empezamos ya el bloque y nos vamos con todo. Ahí está, vamos a saludar también ahí nuestro compañero de radial, Camilo. ¿Cómo estamos, Camilo? Hola, Hugo, bien, te estaba escuchando tu discurso moral. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sí, bueno. Estuvo bueno, ¿no? Bueno, claro que el nivel musical decayó. Viste que cuando sumo yo la música decae, pero Claro, bueno. Exactamente. Bueno, exactamente, ¿viste? Eso es para
ratificar que no debo hacerme cargo de la música. Claro, una confirmación. Una confirmación. Todo bueno, hice un monólogo. No, buen excurso, como se decía. Pero es que es muy chistoso. Un ¿cierto? discurso moral. Un discurso moral. Y está nuestro invitado ya, un gran invitado para mí, porque es una de las personas que también he admirado, lo conozco ya, imagínate, desde 2014. En ese tiempo hice un diplomado en la Chile de Innovación Social, en la FEM. Y en ese tiempo conocí a este personaje cálido, amoroso, que lo voy a presentar, que se llama Javier Rousseau. Bienvenido, hola Javier, ¿cómo estás? Hola Hugo, hola Camilo, qué gusto Hola, estar Javier. acá, qué bacán lo que están haciendo. Nada, un honor. ¿Y cómo pasa el tiempo? En realidad, sí, pues, desde aquellos años. Aquellos años. Quiero contar un poquito a la audiencia que Javier es facilitador y especialista en desarrollo de aprendizaje disfrutables, de experiencias significativas de forma presencial online. Ama la gamificación como proceso de aprendizaje, especialista en juegos y propósitos. También nos ayudó en el juego TEN, el Javier nos ayudó en la creación de este juego TEN, y hace poco también, el año pasado, tuvo premio Trisker, ¿cierto?, de innovación en educación experiencial. Así que también tiene su página ahí, con su propio nombre, javierrousseau.com, lo pueden buscar. Tiene videos, juegos, él hace... Bueno, es tremendo, y para mí fue una... bueno, yo le tengo también las cartas y de las emociones, del tarot de las emociones, tengo ese juego y hay muchos juegos y que para el aprendizaje. Yo creo que en la página de Javier Rousseau con 2s.com para que lo puedan conocer también. Así que gracias, amigo. Bueno, seguimos trabajando. Lleva años ya trabajando conmigo en proyectos de vinculación con el medio. Y queríamos hablar algo de que nos cuente un poco tú como facilitador y qué significa hoy día innovar y cómo estamos en la innovación en general, porque tú tienes redes muy conocidas a nivel latinoamericano también, tienes tus grupos de gamificadores, digamos así, eres facilitador y... ¿Qué es innovar para ti? Porque igual puede tener muchos ciertos significados, y ahí entramos a la conversación. Oye, bueno, gracias por la invitación. Déjame decir un pequeño disclaimer, que me siento como en casa, porque yo fui profe acá también en algún momento, en la Facultad de Comunicaciones, así que nada, volver a la central, y más encima en este mismo campo, así que realmente fue como un déjà vu, por decirlo de alguna manera. Así que súper entretenido. Y está cambiado, ¿viste la radio cómo está? Súper, ¿no? Está precioso, me encanta. Bueno, con todos los problemas del Parque Almagro, que ahí vamos a tener que innovar, ¿no es cierto? Sí, porque ahí estaba mirando en la mañana las noticias. Pero claro, tu pregunta en relación a la innovación, yo creo que en estos tiempos innovar en todos los ámbitos y en todos los contextos y en todas las industrias es algo fundamental, porque después de la pandemia, que se pusieron como de moda este acrónimo VUCA, ¿no?, que nos toca vivir estos tiempos que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, realmente las cosas cambian de un día para otro. O sea, o la típica que de repente los políticos dicen, no la vimos venir, ¿no? Como las cosas cambian, los procesos sociales, o sea, todo. Llévalo a los negocios, llévalo a temas sociales, llévalo a todos los contextos, incluso a las familias, ¿no? Entonces, estar innovando. ¿Y qué es lo que es la innovación? A diferencia de la creatividad. La creatividad es tener buenas ideas o tener ideas, pero esas ideas tenerlas guardadas en el cajón, y eso puede ser creatividad. Puede ser muy creativo, pero no las ejecuta. La diferencia con la innovación es llevarlas a la realidad, poder ejecutarlas. Y desde un simple prototipo, cuando prototipamos algo, estamos innovando. Y en estos tiempos es fundamental estar haciendo prototipos continuamente, porque como todo cambia, no sabemos lo que va a funcionar. Entonces, esa mente de diseñador, esa mente, ¿no es cierto?, de agilista, de poder como abrazar esos prototipos, va a ser algo súper importante, de que lo podamos, como yo digo, no incorporar, yo digo incorporar, pasarlo por el cuerpo, instalarlo en el cuerpo para que se quede como una práctica. Incorporar. Camilo. Oye, Javier, bueno, yo estuve viendo tu página, me parece muy interesante. Y primero instalar el tema de la innovación acá en el programa. Nosotros tenemos una diversidad de temas, vamos cambiando. Tenemos invitado ya a un músico próximamente. Creo que este tema no lo habíamos tocado tan directamente. Habíamos hablado de inteligencia artificial, de los temas más de futuro, pero
Pero el tema de la gamificación y un poco todo lo que tú hacías en tu desarrollo profesional, creo que no lo habíamos abordado, salvo por el lado que no es menor, que es lo que ha hecho Hugo con la profesora Carla Lara, es crear un juego, ¿no es cierto?, que permite integrar habilidades en trabajo social y que después lo vamos a tratar de extender a derecho, cosa que siempre es difícil porque las habilidades sociales del abogado están mucho menos acentuadas que las del trabajador social. Pero yo te quería preguntar, Javier, que nos conté un poco cuál es la lógica detrás de la gamificación. Es una palabra que es utilizada hoy día en el ámbito académico, pero que en el ámbito más bien cotidiano es un poco extraña, ¿no? ¿Qué significa la gamificación y qué es lo que está detrás de esa idea? Mira, para entrarnos a ese mundo tenemos que hacer varios disclaimers también. Primero, entender que la gamificación la encontramos no solamente en el ámbito educativo, la encontramos también en el ámbito de negocio, en temas comerciales. Estamos acostumbrados que los bancos, los retail, no sé, todos los temas de las telco nos invitan a juntar puntos, a clubes, a membresías, a cosas, y nos invitan a juegos de alguna manera. En el fondo, claro, a categorías, ¿no es cierto?, exacto, de socios. Todo sí, eso, los LAN Pass, todas esas cosas son juegos, claro, y son sistemas de puntos, etcétera, ¿no? Que tú puedes ganar o perder cosas, y los puntos se acaban y no sé qué. Bueno, sí, también están en temas de procesos comerciales, pero circunscribámonos como estamos acá en la universidad, a ámbitos educativos, ¿no? Y lo importante de la gamificación en el ámbito educativo es que traemos a ámbitos que no son necesariamente lúdicos, como puede ser una clase de derecho procesal, penal, no tengo idea, o en temas de otras carreras, ¿no es cierto? Algo que no tiene nada que ver, que sea entretenido, poder traer elementos de los juegos que están presentes en los juegos, sistemas de puntos, ¿no es cierto?, cartas o temas, ¿no es cierto?, de distintos contenidos, de componentes, de mecánica, de épicas, de storytelling que encontramos en los juegos, pero para traerlos a algo que no es lúdico. Y desde la neuroeducación, la neurodidáctica y muchas otras ciencias que están alrededor de todo esto, han demostrado que efectivamente los participantes, los socios de aprendizaje, con esto se motivan, ¿no es cierto? Hay un alto engagement, porque cuando ya tienen un propósito superior, cuando no solamente aprenderse la materia, sino tenemos una historia y somos parte de esa historia, tenemos mucho más engagement y es mucho más entretenido. Entonces hay más recordación, se genera aprendizaje profundo, aprendizaje significativo, cuando hay emociones, etcétera. Entonces los juegos, de hecho Johan Huizinga habla que el mundo del juego es como un mundo paralelo, ¿vale? Donde podemos perder vida, ganar vida, o sea, pasan muchas cosas. Sí, y por eso a todos nos gusta jugar. Aparte que lo interesante, porque creen que el juego es fácil. Y si tú no te sabes las reglas, no sabes jugar, no puedes perder. Entonces, no es solamente un tema de jugar por jugar, porque a cualquier juego, hasta el más sencillo, como no sé, pues lucha, ¿se acuerdan cuando se tiraban hacíamos esa como una cruz y teníamos que saltar con la piedrita? O sea, el que no sabía que había que tirar la piedrita dentro del cuadrado, o sea, no era parte del... Entonces también el juego incluye, no excluye. Fíjate que tú estás trayendo algo que muchos autores lo empiezan como a desmenuzar, ¿no? Porque hablamos de los juegos serios y jugar por jugar. Por ejemplo, cuando jugamos en lucha, dices tú, o a la pelota, los que son futboleros, o a cualquier cosa, ¿no? Jugar por jugar. Pero fíjate que incluso jugar por jugar en lucha, es muy serio, porque también tienes que aceptar ciertas reglas. Entonces también estamos de alguna manera aceptando un comportamiento social. Claro. Que en lucha se juega así, no se juega de otra manera. Entonces estamos aprendiendo comportamiento social, relaciones con pares, un montón de cosas, incluso cuando jugamos sin una intención de querer aprender algo, mejorar una habilidad, una destreza. Es jugar nomás. Pero ese juego tan simple, o por decirlo de alguna manera inofensivo, también tiene mucha seriedad. Y yo creo que ahí que Descartes no nos aportó mucho con instalar demasiado la racionalidad, claro, en nosotros los seres humanos. Porque un poco yo me acuerdo en el colegio, la típica frase de un profesor era la risa abunda en la boca de los tontos, ¿no? Ajá. O sea, como esta idea de que la seriedad y en cambio el juego era algo totalmente incompatible, ¿no? O sea, por eso estaba tan dividido los tiempos, ¿no?
el jugar está asociado al tiempo libre y el estudiar de manera seria está asociado al estudio, al trabajo, ¿no? Yo comentaba en un programa que hablamos del juego TEN, de una cosa que yo leí que tiene que ver con que muchos gimnasios, centros de entrenamiento de box y en general de artes marciales estaban un poco reemplazando la forma de entrenar, de simular peleas, que se llama el sparring. Porque lo que decían los estudios era que el enfrentarte a otra persona, no en una competencia, sino en un entrenamiento, te generaba mucho cortisol, porque te generaba mucho estrés, ¿no? Y entonces el cortisol te inhibía la posibilidad de aprender, porque tu cuerpo está en alerta, y entonces en general cuando está en alerta se dice que, ¿no es cierto?, hay ciertos estados que es huir, ¿no? Luchar. Entonces el aprendizaje, lo que se sacaba del sparring al final era muy poquito, y en cambio el riesgo de lesionarse era mayor. Por lo tanto, muchos optaron era por reemplazar los sparring por una cuestión más lúdica, por un juego, que es un juego que desarrolla también, nos permite desarrollar los reflejos, en fin. ¿Por qué? Porque justamente decían, el juego lo que te genera dopamina, que es, ¿no es cierto?, esta sensación de placer, ¿no? Entonces, yo creo que esto también es aplicable al ámbito de la educación, ¿no? Es decir, una clase tradicional, que es un modelo que yo defiendo. Yo soy defensor de las clases tradicionales. Creo que uno pueda llegar y disvalorarlas tanto como se ha hecho, porque la humanidad funcionó así, digamos, ha servido eso. Pero por cierto que los tiempos cambiaron y también hay que adecuarse, entonces hay que hacer una combinación. Y en esa combinación, el juego, yo ahí te quiero preguntar, Javier, ¿tú, cómo crees que el juego ayuda para eso? Ayuda para el proceso de aprendizaje, ¿no? Que el proceso de aprendizaje es un proceso difícil de racionalizar, ¿no? Porque es un proceso más bien que muchas, yo siempre digo, muchas partes del proceso de aprendizaje son en el inconsciente. Uno no se da cuenta cuando va aprendiendo cosas, habilidades, te van quedando cosas, y creo que se ve muy bien cuando uno estudia un idioma, que hay palabras que tú no sabes que te las aprendiste, pero cuando te toca hablar, te salen, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que el juego, las técnicas del juego puedan ayudar al proceso de aprendizaje? Buenísima pregunta, y también me encanta eso que tú traes, que no hay que demonizar ningún estilo de enseñanza. O sea, me encanta que lo traigas porque de eso se trata, y de alguna manera mi abordaje, porque acá hay muchos abordajes posibles para poder contestar esta pregunta. Por ejemplo, tienes el tema del aprendizaje basado en juegos, donde tú puedes tomar juegos existentes, por ejemplo, que fueron hechos para otros fines. Por ejemplo, hay profesores, por ejemplo, que enseñan economía jugando Catán, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tú estás jugando Catán, pero el profe te está metiendo conceptos económicos, y te está hackeando el cerebro, diciéndote, mira, lo que está pasando acá es esto y esto, y si tú aplicas esta estrategia, probablemente ganes el juego y tal, y tú estás viendo que eso está pasando, empieza a pasar. Entonces le crees, porque con la evidencia de lo que está pasando en el juego... Perdona, y está ahí en un estado, producto también de la dopamina, full dopamina, abierto, está más abierto a la... Claro, exactamente. Por otro lado, desde mi enfoque de aprendizaje experiencial, que ya no es necesariamente la gamificación, en definitiva la experiencia estructurada del juego, en verdad va a ser como el 25% de una clase. No va a ser todo jugar, ¿vale? Es vivir una experiencia estructurada de aprendizaje lúdica, donde se libera la dopamina, donde hay apertura, donde se trabaja el cuerpo, donde nos movemos, donde pasan cosas, pero después hacemos una bajada. Hacemos una reflexión, hacemos un procesamiento, hacemos un debriefing. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son los mapas que el profesor quiere mostrar a partir de lo que ocurrió en la dinámica, en el juego? ¿Vale? Y luego, bueno, ok, entonces, ¿y qué pasa con esto? O sea, ¿cuál es la reflexión que yo puedo hacer en torno a cómo viví el juego, cómo me la jugué, cómo participé? Y luego, si estamos en un contexto, por ejemplo, empresarial, llevarlo, bueno, ¿y cómo lo llevo a mi puesto de trabajo? ¿Cómo lo llevo a mi día a día? ¿Cómo lo llevo a la empresa? ¿Cómo lo llevo a mi equipo? ¿Sí? Y si estamos en un contexto educativo, bueno, ¿cómo lo llevo al proyecto que estoy desarrollando tal vez? ¿Qué puedo aprender? ¿Cuáles son esos aprendizajes? Entonces, el juego está al servicio del proceso educativo.
Y no es como el juego por el juego, o tampoco una panacea o una varita mágica que vaya a poner un juego y listo, te olvidaste o desapareció el profesor. Pero sí hay un cambio de mindset que tú tienes que tener, donde ya estas lógicas como unidireccionales, donde hay una persona que tiene el saber y los otros vienen como a escuchar, eso cambia. Y estamos más equidistantes de un propósito, estamos todos como alrededor de un círculo, y el profesor se transforma en un facilitador, donde en definitiva está ahí para acompañar al grupo, para guiar al grupo, para que eso educando, esto tiene mucho más que ver como con un proceso de educación constructivista, donde los educandos finalmente arman su aprendizaje. El profesor trae una agenda, trae un contenido, pero en definitiva cada uno se va a ir quedando con lo que más le resuena. Ahora después tú puedes hacer una apuesta en común desde una lógica de aprendizaje vicario, para que lo que se llevó uno, lo que se llevó el otro, lo que se llevó el otro, se lo lleven todos también. Entonces de esa manera estamos favoreciendo el aprendizaje, para que ojalá todos se lleven más aprendizaje, para que aprendan más. Y obviamente entendiendo que también en una sala vas a tener estilos de aprendices que aprenden distintos. Algunos van a aprender más de una manera más social, otros les gusta más la teoría, otros son más kinésicos, otros son más visuales, más auditivos, etcétera. Entonces, un buen andragogo debería como tomar atención a los estilos de aprendizaje, a los estilos de jugador, si es un juego, porque hay algunos que son más killer, otros que son más sociales. Entonces, de alguna manera, para que todos recojan, porque al final lo que queremos es que mejoren esa competencia, mejoren ese aprendizaje, mejoren esos saberes. Y ahí salen como todas tus personalidades, pues salen los que quieren ganar como de lugar, y que antes tú los veis tranquilos a ese juego, y ahí les sale la competitividad, pero bueno, se le atribuye a Platón esa célebre frase que dice que en una hora de juego más se conoce al hombre que en toda la vida. Entonces ponlo a jugar y ahí vas a ver qué pasa. Claro, sale todo. ¿Cómo estamos para las canciones ya? Sí, démosle, pues. Sí, sí, es súper interesante, porque a mi hermana, por ejemplo, cuando jugamos, es muy competitiva, y si tiene que liquidar a mi mamá, a mi papá lo liquida nomás. Me sale todo lo competitiva en los juegos, aunque sea de cartas, y se pica mucho. Porque claro, viste, salen otro estilo de... Qué bueno que traes eso de la familia, porque después del tema voy a contar ahí una anécdota de cómo partió todo, que partió en el seno de mi familia, dándome cuenta de varios insights ahí con mis hijos. Ahí la vamos a bajar entonces, que nos vamos a ir con la primera canción que nos trae, gracias a Dios, dice Camilo, porque, porque siempre... ¿Cuál es la canción, Camilo? La canción es una canción de un grupo, que es un grupo clásico peruano. Wow. Que es como la Sonora Palacios, pero claro, peruano, que es del área de la selva, que se llama Los Milos. Oye, muy buen tema. Antes de entrar a la música, me pareció muy buena tu comentario recién. O sea, como esto es una herramienta importante que hay que adoptar, porque ha ido cambiando la manera de enfrentarnos al mundo, ¿no? Sobre todo eso uno lo ve con la gente más joven, ¿no? Que nació con el celular, con el internet. Pero que, como tú dices, es un instrumento que hay que después hacer la bajada, en fin. Así que me pareció muy realista, ¿no? Después te voy a preguntar, volviendo a la pausa, cómo te metiste a esto, y esto de lo experiencial. Por ahora nos vamos con este tema que yo se lo voy a dedicar a Susana, de Los Milos, Lamento en la Selva.
En Radio U Central 107.1 FM estamos presentando Libertad de Palabra, con la conducción de Hugo Covarrubias y la participación de Camilo Mirosevich. Estamos de vuelta, qué buen tema, aquí estuvimos hasta bailando, hay unos pasitos, quizás nos estuvieron viendo vía los pasos prohibidos. Los pasos ahí, los pasos prohibidos, acá claro. En Libertad de Palabra, que estamos totalmente entretenidos con un gran amigo, ¿cierto? Y un facilitador, innovador, creativo, gamificador, Javier Rousseau, y donde Camilo le tenía unas preguntas. ¿Cómo entraste, Javier, a esta área de la innovación tan específica y tan poco habitual? Que uno ve que esto se desarrolla más afuera que en Chile, ¿no? Porque tú eres publicista de profesión. Sí, yo soy publicista, me especialicé en creatividad. Y la primera parte de mi carrera trabajé en publicidad, estuve como 6 años, llegué a ser director creativo de agencia y estaba en la moledora carne inventando campañas, avisos para vender champús, televisores y whatever, lo que sea. Y a mis 26 años tuve mi primera crisis de propósito. Yeah. Y ahí algo hizo clic, algo crujió y yo dije, ¿sabes qué? No quiero más esto. No quiero más esto en mi vida. No quiero dedicarme a esto. Me encanta la publicidad, pero me encanta todo lo que aprendí en publicidad, pero hoy día lo ocupo mucho, pero no quiero dedicarme a esto porque era verdaderamente una moledora carne. Pero en el tema de los juegos, fíjate que les decía ahí en el backstage que todo partió en el seno de mi familia. Hugo decía de su hermana y tal. Esto partió con mis hijos, porque yo, papá de 3 hijos, papá separado, y recibía a mis hijos el fin de semana por medio, o cualquier papá separado, y les cocinaba, y resulta que los chicos que tenían en ese momento 14, 10 y 6 años, se iban a sus cuartos, al computador, a la tablet, al teléfono, y no había como sobremesa. Y yo decía, wow, me estoy perdiendo los mejores años de mi vida con mis niños, y esto se va a ir, el tiempo no vuelve. Entonces, preocupado en esa problemática, mirando lo que estaba pasando en la relación con ellos, es que se me ocurrió meter la interfaz de los juegos de mesa en nuestra relación. Y puse los juegos y no paramos de jugar. Pero lo más entretenido es que no solamente no paramos de jugar, hoy día tenemos una ludoteca en casa como de 40 juegos, y de hecho mis niños me dicen, que ya la mayor tiene 25, está por salir de la universidad, me dicen, papá, nosotros tenemos una cultura lúdica. De hecho, por ejemplo, los compañeros de universidad le dicen, oye, ya, por ruso, tráete un juego, a los carretes y tal. Y bueno, mucho después vino toda esta cuestión de la cultura chupística y todo, que los chiquillos de repente en los carretes hacen juegos y cuestiones. Pero partió ahí, y al observar las relaciones de lo que pasaba con mis hijos, que no paramos de jugar, y la sobremesa se extendió toda la tarde. Y el otro fin de semana me decían, ya papá, ¿y qué vamos a jugar este fin de semana? Y era jugar, y en verdad lo que estaba pasando era conocernos, era conectar con nuestras emociones, era de repente que el más chico pateaba el tablero porque se picaba y todo se iba a las pailas, pero era aceptar reglas, era socializar, era entendernos, era conocernos, era eso.
Y eso, después yo dije, wow, esta cuestión, ¿qué pasaría si yo lo hago con adultos? Y lo empecé a llevar a las organizaciones. Y como yo era publicista, soy publicista, tenía los recursos a la mano de diseño y tal, para empezar a diseñar artefactos. Empecé a diseñar artefactos y los empecé a aplicar en mis talleres con gerentes. Y pasaba exactamente lo mismo. Y después, bueno, vino ya una búsqueda mucho más grande, que empecé a ver, bueno, ¿quién hace estas cosas en el mundo? Ahí me certifiqué en temas de, Claro. hoy día hago con Lego, con distintos temas. Y tengo también varios juegos. De hecho, estoy armando una editorial de juegos para la seguridad y salud en el trabajo, ponte tú, que son temas súper relevantes. ¿Por qué no nos explicáis un poco estos artefactos que hay desarrollado mis bloques, Ujú. las motion cards? Ujú. Mira, yo me fui dando cuenta que el fondo, pues yo hoy día ya tengo 56 años, entonces tal vez como un coach o alguien que se quiere dedicar a esto, pucha, a mí se me fue la vida en esto, ¿te fijáis? Entonces alguien que quiere impactar al mundo hoy y que tal vez está partiendo, le va a tomar tiempo poder llegar como a un cierto nivel, no te digo el mío, pero un cierto nivel, de poder impactar, de poder tener un background profesional. Entonces empecé a entender que los dispositivos, los artefactos, no te solucionan todo, porque hay una maestría personal, obviamente, pero te ponen la vara, mueven el tablón como 2 o 3 niveles. Ya, claro. Entonces Te adelantan uno. te adelantan, claro. te hacen un poco ese camino, hacerlo más corto, ¿te fijáis? Te lo ponen un poco más, que sobre todo a nivel del impacto, ¿te fijáis? Que poder impactar, tener ya las preguntas, por ejemplo, tener temas. Entonces así, como yo facilitaba con bloque, empecé como a pensar, bueno, ¿cómo sería si yo llevo esto a un juego de cartas, que ya no es 3D, es 2D, pero está inspirado en Lego? Y ahí apareció mis bloques de Lego al Lego, esta idea, ¿no es cierto?, con la metodología de la ventana Johari, que es una metodología psicológica para ver y conectar con zonas ciegas de cosas que tú no estás mirando, bueno, pero a través de un juego de cartas que también conectaba muy bien con mis talleres de bloque. O también en una oportunidad me certifiqué en una metodología que se llama Point of View, que tiene que ver con la fototerapia, y ahí bueno, el típico lo que dice Steve Jobs, ¿no?, de conectar los puntos también. Sí. Entonces, yo era publicista, me había especializado en creatividad, y había tenido cursos de fotografía, de cosas. Entonces encuentro esto de la fototerapia. Fuiste viendo que para atrás tenías todos los elementos para todo, hacerlo. Claro, entonces tú tenés que empezar a mirar por el retrovisor y empezar a conectar nomás, ¿te fijáis? Y claro, me maravillé con este poder de la imagen, desde la sanación, desde el coaching, desde las preguntas generativas, desde la indagación a un problema, pero con fotos, ¿no?, con estímulos visuales. Y justamente lo que tú decías ahí en Bambalinas, que mucho de esto tiene que ver con conectar con el inconsciente, con que de repente uno no lo está procesando desde el consciente, pero cuando te ponen la pregunta y te ponen los estímulos, de repente ¡pap!, aparece algo que tú no te estabas dando cuenta. Claro. Y que ahí cobra sentido, cuando se ve, ¿te fijas? Entonces eso es súper interesante, pero claro, al certificarme y capacitarme en estas metodologías foráneas, también de repente me pasaba que habían estímulos que eran muy anglosajones, que eran muy europeos, que unas botas de unos pelados medio punky, rosadas, como que tú no conectabas con la historia. Entonces no me pasaba mucho emocionalmente. Y ahí dije, bueno, es necesario tener algo más latinoamericano, algo más nuestro, porque al final esos estímulos no son estímulos por ser estímulos, son estímulos porque están dentro de la cultura, porque nos hacen sentido, son nuestra historia, entonces te rebotan, si no conectan contigo te rebotan. No es la carta por la carta, es la carta con un contenido, con un sentido. Y ahí apareció en el fondo el juego que tú dices, ¿no es cierto?, del I Like You, de las motion cards. Y así han ido apareciendo otros. Hoy día, como te digo, estamos armando una editorial de juegos para la seguridad y salud en el trabajo, que es un tema en las organizaciones en todo el mundo súper importante, sobre todo industrias críticas, como, no sé, el gas oil, la minería, ¿no es cierto?, la energía. Muchas veces cuando hay un accidente, hablamos de muerte, entonces es algo súper relevante. De hecho, por estos días está la Expo Min también, acá en Chile, y una industria gigantesca. Solamente en la industria, pero en energía y en gas oil y en otras es tremenda también. Pero también hoy día hablamos de los riesgos psicosociales. O sea, no solamente son riesgos físicos, son riesgos emocionales. O sea, si te tratan mal, si estás mal, si te sientes mal, eso también va a impactar el rendimiento de ese trabajador. Sí. Entonces, ¿cómo estamos teniendo esas conversaciones?
En las cartas de las emociones yo las adquirí porque también les puedo decir a todos nuestros queridos radio oyentes que pueden entrar a la página de Javier, javierrousseau con 2s.com. Ahí también pueden adquirir juegos, sale toda la explicación, el manual, envío gratis donde tú estés, así que yo adquirí en las cartas de las emociones, les puse el tarot de las emociones, le cambié, le di un giro. Tú le pusiste tarot. Sí, hay que ser creativo. Hay que ser creativo. Claro. Es que toda creatividad queda corta al lado de Hugo. Claro. Entonces, más adelante. le di, claro, yo estoy en la macrometanoia, Claro. un poco más. Y le puse, entonces, pero pasa que con las cartas que creó Javier, yo la uso en clase, la uso Ya, que son imágenes. Son imágenes con una palabra, ¿cachai? Una emoción. Y entonces yo la hago sacar y el equipo de trabajo me pasan a veces, ¿puedo sacar el tarot de las emociones? Entonces, yo le digo, ya, piensa en una situación que le esté afectando, una situación que no le esté afectando, que quieren saber algo, y sacan 3 cartas y ahí ellos empezamos a configurar esas emociones con lo que le está pasando. Y realmente de verdad resuena. Porque al esa final es una dinámica que tú inventaste. pero es más, O es lo que está. Sí, no, es parte como... es parte se de pueden eso. jugar de varias maneras, Claro. de muchas Ya, maneras. Pero claro, al final son estímulos. Claro, y también te da el espacio para que tú... Puedas poner, claro, crear tus propias preguntas, Sí, claro. o ponerle una intención. Por ejemplo, si quieres evaluar un proyecto, tal vez, mira, pasado, presente y futuro, en la lógica del tarot, pero no como una lógica adivinatoria, Claro. sino con una lógica, a ver, ¿por qué no lo miramos con estos lentes? ¿No? Y yo lo veo como con el lente de la sabiduría, si me salió la carta de la sabiduría. ¿Qué puedo haber aprendido de este proyecto? Que tal vez no aprendí. Y me hago esas preguntas. O como proyectiva, ¿no? Como proyectar totalmente que te va proyectiva, pasando, ¿no? totalmente. Y Lego es lo mismo, es proyectivo. Entonces, ¿en qué sentido? en que tú, por ejemplo, en el fondo, la historia de Lego es bien bonita porque en el fondo, hace ya 20 años, Lego como juguete estaba viéndose muy amenazado por la irrupción en el mundo de los juguetes electrónicos. En ese momento, acuérdense, los Tamagotchi y un montón de otros juguetes electrónicos que estaban en ese momento surgiendo con mucha fuerza. Y Lego estaba muy preocupado porque el negocio estaba decreciendo de este mega sistema que es el juguete. Y el CEO de ese momento le pidió a muchos investigadores, consultores en el mundo, que pensaran formas distintas de ocupar Lego. Y fueron unos investigadores de Dinamarca, de una universidad, que encontraron que hay un tendido neuronal entre lo que hacen tus manos y lo que piensas. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la idea del Lego? En el fondo, normalmente tú pones una consigna, una pregunta, y dejas que tus manos armen un modelo, libremente, contra el reloj o contra un tiempo dado. Los armas y luego miras y te haces preguntas sobre eso y reflexionas sobre eso. Y de repente pasan cosas tan locas como que tú haces el modelo, por ejemplo, lo más simple, porque esto da para mucho, conexiones y cosas, o sea, puedes trabajar muchas cosas, pero de pronto desde la lógica proyectiva tú puedes decir, oye, a ver, hace una torre que te represente, que hable de ti, que es un ejercicio súper simple, en 1 minuto. Pum, 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 armas la torre y tú después le preguntas a la persona, y esas 2 pelotitas que tú pusiste arriba, en la punta, si esto te representa, si esto habla de ti, ¿qué podría representar de ti? Esas 2 pelotitas blancas que pusiste arriba. Y de repente la gente te dice cosas tan locas como, son mis hijas, son mis 2 hijas, que están arriba, que es lo más importante para mí. Y tú decís, wow, yo te pedí que armaras un modelo con unos bloques nomás. ¿Te fijas? Pero y de repente la persona tampoco se dio cuenta en el momento. No, fue modelando algo que era que le surgía, ¿no? Que le brotaba y que... Imagínate si después eso tú lo cruzas con los valores o, no sé, nuestras fortalezas, por ejemplo, para un equipo. ¿Desde qué lugar yo aporto al equipo? Imagínate que armáramos un modelo que hable de las fortalezas y podemos relevar las fortalezas de cada uno y cómo podemos construir, por ejemplo, un storytelling o una épica como equipo desde nuestras fortalezas, desde ese rol que estamos aportándole al equipo. Entonces empezamos a tejer relaciones, empezamos a construir equipos, empezamos a tener en el fondo otro nivel de comunicación basado en confianza, basado en comunicación, etcétera, que es súper interesante. Tremendo. Oye, tremendo, ¿no? Y quiero preguntarte ahora de esos equipos. Bueno, un dato freak, ¿no? ¿Usted sabe que el Lego tiene un pasaporte? Ajá, ¿No? sí. Pues tu Lego vas
Tú A andas cualquier tienda, en en todo el cualquier mundo. tienda del mundo, Ya. tú pasas por la tienda y dices, tengo mi pasaporte Lego, y te timbran, como que tuviste... ¿en serio? Sí. ¿Eh? Yo Un dato fui- freak, ¿no? Que te dato cuenta freak. alguna cosa. Oye, pero yo fui al Alto Las Condes, pedí el pasaporte y se lo habían agotado. O sea, sí, Bueno, porque pero ahora ya hay les va a una llegar. cultura tremenda. Yo estuve en varias partes de Europa y el Lego siempre está lleno. Bueno, los Legos de París es hermoso porque construyen cosas de Locales. Tienen la Torre Eiffel en Claro, Lego, sí, sí. o en Italia está el Coliseo Romano. Claro. Entonces es muy lindo ir a visitar la No, muy lindo. Yo fui a Legoland. Yo también estuve en Dinamarca. Legoland, en Dinamarca. No, Sí. muy lindo, impresionante. Espectacular. Estaba todo construido. Claro, ambientes, pues, ¿no es cierto? Oye, una Muy pregunta, Javier, en eso mismo, cuando, por ejemplo, si tú estás con equipos que trabajar, no sé, pues te invitan a trabajar en una facultad iba a decir otra tontera. Con equipos dañados, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo lográis, por ejemplo, si le decía al equipo, ya, hagamos un Lego, una torre, o no, o tienes que saber primero antes cosas del equipo, porque puede ser que te digan la torre y te la rompan, no sé. Claro. Ya, déjame agregar algo a la Agrega. pregunta. En el fondo, la aplicabilidad de esto a ambientes de trabajo. Ajá. ¿Cómo podía entrar para abordar un equipo que está en una situación de crisis, de shock, por ejemplo, no sé, por la muerte Claro, de alguien, ¿no? O el algún despido de quiebre alguien. laboral, claro, ¿no? El despido de alguien. ¿Cómo esto es aplicable a esa...? Hay muchas formas y obviamente esa detección de necesidades de capacitación va a ser súper importante para entender la realidad de lo que le está pasando a ese equipo, porque tú puedes llegar con un planteamiento y en realidad el equipo necesita otra cosa. Me ha pasado alguna vez, ¿no es cierto? Me pasó ir a un team building de un equipo y la empresa se estaba vendiendo y los trabajadores del equipo se enteraron por la prensa. Imagínate cómo estaba ese equipo si contó un rollo que tal vez nos van a despedir, que no sé qué, que tal, que la fusión, que no sé qué, había todo un comidillo, toda una conversación interna, que obviamente yo no hice un taller de team building, en el fondo hice un taller justamente para sostener esa emoción y hacerme cargo de lo que estaba emergiendo en ese momento en ese equipo. Y después obviamente a mi mandante, a la empresa, le entregué un reporte diciéndole, oye, no era para un team building esto, y era para otra cosa, hicimos esto, y me dieron las gracias al final, ¿te fijáis? Porque se había filtrado. Pero obviamente, mira, hay dinámicas y hay juegos y hay formas para todos los temas y obviamente va a depender de la maestría, como te decía, la maestría personal también del facilitador, para poder hacer un diseño, porque todo esto es un proceso. O sea, en 2 horas, en 4 horas, en 8 horas, no vamos a cambiar el mundo. Esto es un proceso. Pero sí podemos sensibilizar, sí podemos tocar ciertas temáticas, si podemos de repente bajar ciertas fricciones, si podemos conectarnos con una escucha activa, si podemos conectarnos con entender más al otro desde la empatía, esas cosas sí las podemos hacer, ¿te fijáis? Y que esas cosas van a ser fundamentales para poder llegar a un buen puerto. Mira, te cuento una anécdota. Yo diseñé un juego que se llama Happy Hour con propósito, y que está inspirado en elementos que tú puedes encontrar en un happy hour, como podrían ser una empanadita de queso, una empanadita de pino, una empanadita, no sé, con Claro. ¿cómo se llama? Una sopaipilla. Una con sopaipilla, camarones, cosas de ese tipo. Pero yo le di la vuelta y puse unas preguntas generativas. A partir de esto, y que era un juego para generar integración. Yo lo planteé como familia y amigos, porque muchas veces en las familias y en los amigos, cuando hacemos reuniones sociales, terminamos hablando de cómo está el país, de que está la cagada, la economía, no sé qué, y al final terminamos todos así como mirando, y son las típicas conversaciones. ¿Por qué no hablamos de nosotros y nos conectamos más con nosotros, con nuestra historia? Ese es el propósito. Pero un amigo mío psicólogo, que trabaja en el para el Ministerio de Salud, y que justamente se hace cargo de los equipos SWAT, donde está la escoba de repente entre los médicos, la enfermera, están a punto de casi una demanda, lo mandan a él. Y me dio el jueguito, y ahora la jefa le dice, oye, Pancho, ¿te trajiste el jueguito? ¿Por qué? Porque antes de intervenir, es lo que le dice a los equipos, señores, vamos a hacer un happy hour con propósito. Monta una mesita,
monta, obviamente no trago, no alcohol. Ahí ya pierde punto el tiro. No alcohol, porque es en un espacio, digamos, educativo, laboral, claro. Pero sí te hace como un poco la referencia y pon unas copitas aflautadas con jugo, Ya. unas cositas para picar y saca sus cartitas. Y hace a la gente conversar con estas preguntas generativas. Los ánimos bajan, hay apertura. Es como un poco con el juego Ten. Es como el juego Ten, ¿Cachai? es como la lógica, ¿te fijáis? Y después es mucho más llevadero poder hacer esa intervención. Hoy estamos llegando, Javier, voy a decir lo que siempre llegaba cuando a facilitar los procesos. Vengo con 1 kilo de energía, con 1 tonelada de alegría, así, poniéndole... así es nuestro facilitador Javier, y así me dejo también, como con 1 tonelada de energía. Llegué cansado y me voy con endorfina en la mente. Así que gracias, Javier. ¿Quieres despedirte cortito en 20 segundos? Gracias, agradecido, rica conversa. Así que nada, cuando quieran, abrimos otro capítulo de juegos. Happy y Hour gamificación. Radial. Te toca, Camilo, despedir el programa. Javier Rousseau, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Un tremendo tema, una conversación muy fructífera, además, que es totalmente aplicable al ámbito educacional. Así que muchas gracias por introducirnos en algo que es una innovación completa. Que bueno, acá Hugo ha sido también pionero en traer esto a la universidad. Y nos despedimos, cerramos nuestro programa con una canción de Eddie Brickell que se llama What I Am. Que tengan una muy buena tarde todos. I'm not aware of too many things. I know what I know, if you know what I mean. I'm not aware of too many things. I know what I know, if you know what I mean.
Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Libertad de Palabra, un espacio de conversación crítica, reflexiva y humanista del trabajo social. Hasta la próxima semana.